La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Dios. Mateo capítulo 28. Continuamos con la predicación del domingo pasado. Hablamos sobre la gran comisión o el gran mandamiento de Dios hacia los discípulos de Él, hacia su pueblo. Si usted es hijo de Dios, a usted también se le ha encomendado esta palabra. Esto también es para usted y es para mí. Versículo 18, Mateo 28, 18 al 20. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos nuevamente. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestros invitados especiales de esta mañana. Sean bienvenidos. El hermano Edgar Contreras se va a dirigir junto con su esposa hacia Banco Alto. Tiene la predicación allí. Allí también atendemos a un grupo de hermanos los días lunes, miércoles, viernes y domingo. También estamos allí. Y en algunos otros sectores que se está trabajando aquí en el municipio Pedraza. 28, 18, 19 y 20, dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos gracias. Una vez más, Señor, queremos acercarnos a ti con temor y temblor, así como aquel gran hombre, Isaías, Daniel, David, Moisés, todos aquellos hombres que usaste, que tenían reverencia ante tu palabra, que tuvieron, Señor bendito, temor ante ti, Padre Santo. Así te pedimos que nuestro acercamiento a tu palabra sea con sumo respeto, Padre, porque es la autoridad que tenemos acá como relato histórico y espiritual, Señor. Dice que es como la leche no adulterada, que por ella podemos crecer, que es como nuestra lámpara a nuestro camino para alumbrar, Señor, en un mundo de oscuridad. Señor, que es como una espada para defendernos también, que ella puede traspasar el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor. Gracias porque es agua viva, Señor, que calma nuestra sed. Oh, Señor, gracias por tu palabra tan preciosa. Gracias, Señor bendito, porque te has manifestado, Señor, a nosotros, y es a través de tu palabra que nos has enseñado cómo eres tú, Señor. Nos lo dijiste, que tú eres luz y no hay ninguna tinieblas en ti, Señor.
Por lo tanto, queremos, Señor, andar en luz como tú eres luz, Señor. Háblanos hoy, guíanos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Conforta nuestra alma. Dale al sediento agua pura, Señor, de la roca que es Cristo. Dale pan del cielo, Señor, no como el maná, sino como el que vino del cielo, Cristo Jesús, para que se alimente de Él, para que coma de Él y para que tenga vida eterna, Señor. Oh, gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz, por darnos, Señor bendito Dios, la vida eterna, por el precio que pagaste en la cruz. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿De qué hablamos la semana pasada? La semana pasada hablamos de la Gran Comisión. Varios textos bíblicos utilizamos para poder enfocar lo que tiene que ver con la Gran Comisión o el gran mandamiento de Dios. Hablamos sobre predicar sobre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. De eso predicó Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles. Todos ellos predicaron sobre arrepentimiento y perdón de los pecados. Pero también la iglesia primitiva comenzó a hacerlo, de manera que nosotros, y usted está allí como un hombre arrepentido, transformado, como un hombre nuevo, porque el comienzo se dio allá, más de 2000 años. Estuvimos hablando que por qué los cristianos se involucran poco en la Gran Comisión. ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos poco predican el Evangelio de Cristo? Poco se habla del Evangelio de Cristo. ¿Y por qué las mayorías de las iglesias están predicando un evangelio distinto, diferente que el que predicó o lo que predicaron los apóstoles antiguamente? Hablamos que era por la incredulidad. Incredulidad. El mismo Jesús los reprendió, estando ellos sentados a la mesa. Les reprende allí. Hablamos también que nuestra falta de fe va a disminuir mi amor hacia los perdidos. Al saber que su papá o su mamá va a un despeñadero de 300 metros de altura, ¿qué harías? ¿No harías nada? ¿No los detendrías? Sabes que ellos van a morir. ¿Qué has hecho? ¿Nada? ¿No te importa? E hicimos algunas preguntas que quiero recordar esta pregunta. A la luz de este mandamiento, ¿ha sido usted y yo desobediente? ¿Ha sido fiel al llamado? ¿Ha sido usted desconocedor de su responsabilidad para llevar y anunciar el Evangelio de Cristo? ¿Ha sido usted complaciente? El hecho de que alguien pueda sufrir para siempre en el infierno, hablamos ese día, ¿te preocupa? ¿Sí le preocupa a usted? ¿No quiere que pase su eternidad en el infierno? Si su mamá o su papá o uno de sus amados no conoce a Cristo, usted no quiere que él pase la eternidad en el infierno. ¿Has hecho algo por él? ¿Has orado, al menos has orado por ellos? ¿Te horroriza eso, saberlo? Así como el rico que perdió el tiempo, vivió mucho tiempo en su vida, pero a la final muere y perdió el tiempo. O simplemente usted puede decir, esto no es problema mío si ellos se van al infierno. ¿Puedes pensarlo así? ¿Puedes decirlo? Pensar hablar de tu fe o de mi fe
¿Te aterroriza, hermanos? ¿Te da miedo hablar de tu fe? ¿Te da vergüenza? ¿O te entusiasma hablar con los perdidos de la fe que tú tienes ahora? ¿O te aburre? Eso no me gusta, hablar de mi fe. Si no te gusta hablar de tu fe, algo ha sucedido. Entonces estás equivocado. No has creído. ¿Tú crees que si la persona a la cual tú le hables de tu fe, tal vez te podría dar las gracias? ¿O agredirte físicamente? ¿O pensar que tú eres un fanático y por lo tanto mejor no hablo del Evangelio de Cristo? ¿O no me importa lo que me haga? Esas fueron unas de las preguntas que hablamos la semana pasada. Hablamos también de un hombre ciego que camina hacia un despeñadero de 300 metros de altura. Él está ciego. Él va en dirección a 300 metros de altura. ¿Qué harías? ¿Lo invitarías a un almuerzo? ¿Qué harías? ¿Lo saludarías? Le dirías, amigo, ¿cómo te va? Y usted sabe que va a un despeñadero de 300 metros. ¿Qué harías por él? ¿Nada? Hablamos también del incumplimiento de un bombero que abandonó su trabajo por probar unos audífonos mientras en un edificio, en el 6º piso de un edificio, estaba incendiado, entonces. Y una familia de 5 miembros fueron calcinados allí. Hablamos también de eso. Hablar del arrepentimiento es hablar de cambios en las vidas, cambios que transforman. En una ocasión hablamos sobre el arrepentimiento y colocábamos este ejemplo. Dijimos que en una ocasión un joven lechero vendía leche muy buena. Pero el joven lechero era apuesto, era un hombre bien parecido. Y todas las damas del caserío, cuando iba el lechero, se ponían muy bonitas. Porque ellas coqueteaban con el lechero. El lechero muy apuesto, pero ellas coqueteaban con el lechero. Un día algo sucedió. Alguien le predicó el evangelio a aquel hombre lechero y se convirtió a Cristo. Y ya lo que hacía ya no lo hacía ahora. Entonces un día las jóvenes y las amas de casa le dijeron al joven y apuesto lechero, oye, ¿qué ha pasado contigo? Porque ya tú no coqueteas como nos coqueteabas antes. Las señoras estaban esperando que le dijeran cosas bonitas a el lechero. Él le dice, muy apenado, muy avergonzado, le dice, pido perdón por las faltas de respeto que yo cometí a ustedes y a sus esposos. Porque pues yo no conocía al Señor, pero alguien me predicó y hoy tengo a Cristo en mi corazón. Y lo que hacía antes ya no lo quiero hacer más. Entonces una de las jóvenes se acercó y le dice, oye, sí, verdaderamente, sí has cambiado, porque hasta la leche cambió. Él dice, sí, yo pido perdón también, porque anteriormente le echaba agua a la leche. ¿Se da cuenta? Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar, la manera de vivir y la manera de ver la vida. Ese es el arrepentimiento. ¿Dios te ha arrepentido? ¿Te has arrepentido realmente? Debes cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Debes cambiarla. En el caso de Ezequiel, cuando el Señor le habla a Ezequiel, capítulo 2, versículo 4,
vamos a ese texto. Él está hablando en el tiempo antiguo a este hombre, un profeta de Dios, para que fuese al pueblo de Israel y predicase que se arrepintiesen. Dice el versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Una casa rebelde. ¿A dónde nos ha enviado el Señor Jesucristo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, dice la palabra del Señor, que guarden todas las cosas. También el Señor nos ha enviado a nosotros a casas y a hogares muy rebeldes que no quieren saber nada de Cristo, no quieren saber nada de Dios, y por lo tanto usted ha sido enviado allí. Esto era para Israel. Uno de los privilegios de un creyente o del creyente es testificar de su fe a los perdidos. Es compartir con otros el plan de salvación, lo que tú conoces. ¿Cómo hicieron para que usted estuviera acá? ¿Quién fue el que te anunció la palabra? ¿Quién? ¿Cómo hiciste? Alguien te anunció la palabra y tú estás acá en este momento. El plan de salvación. La humanidad, queridos hermanos, está atrapada en las garras del pecado. Esta humanidad, atrapada, encerrada en las garras del pecado. El Señor dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. No hay. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice la palabra del Señor. Juan dice que el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree. Pero el que cree será perdonado, dice la palabra del Señor. Querido hermano, Cristo, al recibir toda potestad en el cielo y en la tierra, nos ha encomendado en esta tierra nombrándonos como embajadores de Cristo. Usted y yo somos embajadores en el nombre de Cristo. Así somos. Embajadores en el nombre de Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Ahí lo vamos a comprobar. Segunda a los Corintios, capítulo 5, del 17 en adelante. La palabra del Señor dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así comenzamos. Salimos del reino de las tinieblas al reino de la luz, donde había un rey, también allí, en las tinieblas, y tenía un pueblo totalmente cautivo.
encadenados, prisioneros. Pero también hay un reino, reino de la luz. El reino de la luz, Cristo, enfrentó al reino de las tinieblas y venció en la cruz. Venció en la cruz. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Usted es una nueva criatura en Cristo? Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Se da cuenta? Usted es un embajador o embajadora en el nombre de Cristo. Amén. Usted lo es. ¿Cuál es la misión que le ha encomendado el Señor a usted? Reconciliar al mundo con Cristo. Reconciliarlo. ¿Quiénes deben ir? ¿Quiénes deben predicar el Evangelio de Cristo? En cuanto a misiones, hermanos, deben ir los maduros en la fe. En cuanto a misiones, los misioneros. En cuanto de testificar, todos somos llamados a testificar. Pero en cuanto a misiones, deben ir los maduros en Cristo. Aquellos que conocen bien cómo defender la Trinidad de Dios, todo lo que tiene que ver con la deidad de Dios, conocimientos necesarios, doctrinas necesarias, son los maduros. Los maduros en Cristo son los que deben ir. Todos tenemos el llamado, pero no todos obedecen, hermano. No todos obedecen. Además de embajadores, Cristo nos ha hecho a nosotros luz para este mundo. Luz para el mundo. El Señor no quiere que usted y yo tapemos nuestra luz, nuestro buen testimonio. Su testimonio debe brillar. ¿Cómo es? ¿Cómo andas? ¿Cómo vives? ¿Qué haces, hermano? ¿Vives como hijo de Dios? ¿Hablas como hijo de Dios? ¿O todavía te reúnes con los enemigos de Jesús? ¿Todavía te calientas con ellos? ¿Cómo vives? La palabra del Señor nos dice que debemos orar constantemente por nuestros familiares. Cuando el Señor dice, comenzando desde Jerusalén, lo podemos llevar a nuestro hogar, es comenzando desde casa. Nosotros debemos evangelizar y predicarle a aquellas personas que son nuestros familiares, desde casa, nuestros vecinos. Muchas personas quieren ser evangelistas, quieren predicar en tarimas, muchos jóvenes, pero no quieren cruzar la calle para predicarle al vecino. No quieren hacerlo. No quieren testificar abiertamente a sus amigos. Busque oportunidades, querido hermano, oportunidades de compartir con ellos. Háblele como el Señor le ha cambiado a usted. Si es que el Señor le ha cambiado, si es que usted se ha dejado cambiar por el Señor. Mire al inconverso con compasión. Mírelo. Él no es su enemigo. No es su enemigo.
Testifique con Él con una actitud de humildad. Sea humilde, no sea arrogante en predicarle el Evangelio a ellos. Usted debe estar preparado siempre para presentar defensa delante de Dios. Siempre debemos estar preparados. La gran comisión, queridos hermanos, tiene un costo. Un costo. Esto no sale barato. Esto sale caro. A Jesucristo le costó nada más y nada menos que su vida. Y si fue en la antigüedad, muchos profetas murieron por la causa de hablar el ministerio del Mesías. Luego llega el Mesías y es crucificado en una cruz. No sale barato, hermano. Jesucristo lo dijo. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar el Evangelio por todo el mundo, no ocultó que esto tenía un elevado costo. Él lo dijo, un elevado costo. Él se lo anunció cuando dijo, Juan 20:21, si usted puede buscarlo. Juan 20:21. Vamos a ver de qué nos habló Jesús allí. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Como me envió el Padre, así yo os envío. Pregunta, ¿cómo envió el Padre a Jesús? A morir por los hombres. A morir. ¿Está dispuesto, hermano? ¿Está dispuesto usted a morir por los hombres? Él pagó el precio de toda la humanidad en esta gran comisión. Él lo pagó. Un precio altísimo. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. Niéguese a sí mismo. Queridos hermanos, el Señor no nos ha llamado a nosotros a una vida fácil. No. Ese evangelio fácil que se está predicando en el mundo hoy en día no es el evangelio que habla la Biblia. No lo es. Ese fácil no es. Lucas capítulo 21, versículo 12. Él no nos ha garantizado que la misión vaya a ser cómoda. No. Muchos predicadores deben dejar sus comodidades para ir a predicar el Evangelio de Cristo. Lucas capítulo 21, versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Tremendo. ¿Se da cuenta que no es algo muy fácil? No es muy fácil. El Señor afirma, queridos hermanos, que es imposible llevar a cabo esta misión sin sufrimiento. No. El sufrimiento va a estar allí. Ahí va a estar.
Eso tiene un alto precio, el Evangelio. Muchas veces no les quieres predicar a tu amigo porque es que tú no lo quieres perder. Ni predicarle al jefe porque de pronto tú esperas que no te vote el jefe. Puedo quedar sin trabajo, entonces mejor no le hablo y sigo la corriente. No, en el Evangelio no es así. El Señor dijo en una ocasión: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, martureo, mártir. Me seréis testigo. Los apóstoles no tardaron, hermano, ellos no tardaron en comprobar lo que Jesús les estaba hablando. Una vez que ellos empezaron a predicar el Evangelio de Cristo, empieza la persecución por todas partes. Empiezan a perseguirlos. ¿Quiénes? Los mismos judíos. Y se abre en todo el mundo la persecución a todos los cristianos. Entonces ellos inician sus primeras predicaciones comenzando a perseguirlos con las autoridades judías. Desde la época apostólica hasta nuestros días, las páginas de la historia de nuestra iglesia están llenas, hermanos, están llenas, innumerables, de ejemplos de sufrimiento, mucho sufrimiento en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué usted tiene hoy una Biblia en sus manos? A muchas personas les costó la vida, a muchas. Fueron perseguidos. Hoy hay países donde no se les permite entrar la Biblia, no. Y si entra la Biblia la queman. El ejército la persigue hasta quemarla. Corea del Norte, la India, Etiopía, Costa de Marfil, todas esas ciudades, muchas ciudades que no quieren nada con el Evangelio. El hinduismo le ha declarado la guerra al cristianismo, se la ha declarado, porque eso es así. Hay un reino de las tinieblas que está en combate, en lucha contra el reino de la luz. Y si usted es un soldado de Cristo, hermano, póngase la armadura, póngasela, porque hay un combate que pelear, hay un combate. Jesús le dijo: y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa, y me seréis mártir. Esa es la palabra, testigo, mártir, martureos. Se habla de un término judicial. Cuando nos llaman como testigos, estamos obligados a decir la verdad, y simplemente la verdad, como testigos del Señor. Pero ¿qué hay, hermanos, en estas personas que hasta dieron su vida por Cristo? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué hubo en ellos? ¿Qué hubo en estas personas que entregaron su propia vida por el Evangelio de Cristo? Algo ocurrió en ellos. Sí. Entre una de las cosas fueron las evidencias de que Cristo era el Mesías. Otra de las cosas fue la resurrección de Cristo y la fe por el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 1. Ahí vemos las evidencias primeras. La palabra del Señor nos dice así. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida
fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Testificaban de lo que ellos habían visto, oído, palparon. Ellos anduvieron con Jesús. Ellos vieron a Jesús resucitado. Un hombre incrédulo le dijo: si yo no meto mis dedos en el costado, no creeré. Y el Señor le dice: Tomás, ven, mete tu mano. Oh, Señor, Señor, eres tú. Porque me miraste, crees, mayores cosas verás. Habían dos cosas que mantenían firme a los apóstoles. Una era la resurrección de Cristo, hermano. La resurrección de Jesús, el Cristo. Y la fe en el Hijo de Dios. Queridos hermanos, esta misión que Dios nos ha encomendado a nosotros no es fácil. No es fácil. Yo quiero agradecer públicamente a hermanos que han estado al pendiente de las situaciones cuando saben que un hermano está trabajando en la obra del Señor y al menos te aportan combustible. Hermano, hay combustible acá. Oye, qué bendición, hermano. ¿Sabes cuánto tenemos que movernos los pastores que tenemos un vehículo, por lo menos una motico? Muchos kilómetros. Y hay hermanos que, hermano, acá está. Hermano, gracias. Porque aunque usted no va allá, pero usted está yendo conmigo. ¿Por qué? Porque usted ha aportado de lo que el Señor le ha bendecido. Hermano, hay gente haciendo la obra del Señor. Hay gente. Y usted está orando, usted está haciendo la obra de Cristo. Usted está orando por nosotros, que se abran puertas. Eso es hacer la obra de Cristo. Usted ayuna por eso también. Usted aporta, da algo. Eso es una bendición. Eso es una bendición, hermano. Usted no sabe cuánto nos ha ayudado ustedes en el ministerio del evangelismo. No sabe cuánto, hermano. Algunos de ustedes han dado hasta mercados, hasta comidita para nosotros. Y eso se agradece, hermano. Y que el Señor le bendiga a usted y le multiplique siempre, ¿yo? Que el Señor siempre le esté bendiciendo grandemente por las colaboraciones que ustedes han dado para el ministerio del Señor. La misión no es fácil, hermano, no es fácil. No es fácil. Si deseamos ganar almas para Cristo, debemos estar dispuestos a crucificar nuestros planes. Debemos estar dispuestos a eso, a crucificar nuestros propios planes, nuestras propias ideas, nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestras comodidades. ¿Sabes? Muy cómodo estar al frente de un televisor, pantalla plana, 42 pulgadas, acostado, un día domingo, viendo el fútbol, ¿verdad? Bien, cómodo. Pero hay una responsabilidad fuera. Tenemos que dejar esa comodidad y tenemos que salir. Amén. Es así. Las comodidades hay que dejarlas afuera. Hay que dejar inclusive nuestro propio prestigio, nuestras ambiciones. Yo soñé siempre soñé con tener una parcelita, tener unas 3 vaquitas allí y sembrar. Ese era mi sueño.
hasta que Cristo llegó a mi vida. Y todavía con Cristo en mi vida seguía soñando, hasta que entré en el ministerio pastoral. Hasta ahí se me fueron las ganas de tener eso. Eso cambió mi vida. Eso no me interesa para nada, hermano. No me importa. En mi corazón está otra cosa. En una ocasión le dijeron a un pastor en Estados Unidos: pastor, ¿qué hace usted aquí? Un lugar en Nueva York, el peor de los lugares, que ningún pastor quisiera pastorear allí. Horrible. Prostitución, droga, alcohol, terrible. Asesinatos por todas partes. Y fue un pastor a visitarlo y le dijo: pastor, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no se va a otro lugar? Él le dice, sonriendo: hermano, lo que pasa es que un judío hace 2000 años murió por mí y él no me deja ir. El llamado que Cristo le había hecho era a ese lugar, hermano. A ese lugar. Él no se podía ir de allí. No. ¿Cómo se iba? El que no lleva su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. La cruz que se le entregó a él era esa. Tiene que llevarla. No es fácil. Segunda a los Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por quién debemos ahora vivir? ¿Cómo respondemos a esto? Viviendo para Cristo, hermano. Siendo obediente al Señor. Siendo obediente a Él. ¿Cómo vives? ¿Viviendo como el rey antiguo de las tinieblas? No, hermano. No lo haga. No lo siga haciendo. Y si usted lo ha hecho, arrepiéntase. Necesitas al Señor, arrepiéntese. Hermano, muchos de ustedes luchan con cosas, con vicios. Algunos de ustedes todavía luchan con vicios. El chimó, por ejemplo. Están luchando con eso. Usted necesita venir a Cristo y decirle: Señor, ya hasta hoy decido, hasta hoy. Ya no quiero más. El cigarrillo, la pornografía, el todavía echarle piropo a las muchachas por ahí. Si usted todavía lo hace, arrepiéntase, hermano. Tiene que arrepentirse de eso. Tiene que arrepentirse. Debemos vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo ¿qué? En la fe, dice la Biblia, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Cómo debemos vivir ahora nosotros, hermanos? En la fe. En la fe debemos vivir. Por fe y para fe. Seguramente, hermanos, de pronto usted no sufrirá la muerte física predicando el Evangelio. De pronto, no. Predicas el Evangelio y te va muy bien, pero de pronto alguno de ustedes sí va a sufrir la muerte. De pronto usted sí. De los 12 apóstoles, solo uno no murió como mártir. De resto todos. Solo Juan murió en el exilio, en la isla de Patmos. Pero sí debemos estar preparados para soportar el sufrimiento de ser ridiculizado. En una ocasión me tocó que predicar el Evangelio a mis compañeros cuando estábamos haciendo la urbanización Hugo Chávez. ¿Se imagina ustedes las cantidades de hombres que habían ahí? Y empecé a hablar de Cristo.
Y alguien entró ahí y el hombre era ateo. Y después había un ring de boxeo entre nosotros dos, nos cercaron. Él diciéndome cosas y yo le decía a él. Él me desafió a pelear y yo también lo desafié a pelear, porque era muy nuevecito en el Evangelio, hermano. Cuando uno está muy nuevo en el Evangelio, no sabe ni qué es lo que dice. Era terrible. Entonces se metieron unos amigos y me dijeron: hey, no, hermano, no, usted no va a pelear, me dijo. Pero ya yo estaba cuadrado también para defender lo que creía. Ay, qué locura, hermano. Es impresionante lo que uno puede hacer en la carne, ¿no? Me dijeron: no, hermano, usted no va a pelear. No, eso está mal, ahí está el diablo, me dijeron uno de ellos. Es verdad, hermano. Ay, qué pena, le dije yo, qué pena, hermano, qué vergüenza. Pero eso me sucedió, muy nuevo en el Evangelio, pero tenía esa pasión por el Señor y hasta, bueno, pelear si era posible. No, esa no es la manera, es una manera incorrecta. Me dio pena, pedí perdón a algunos de ellos y perdónenme, de verdad que no sé qué me pasó. Pero así sucede, la pasión por eso. Pero puede usted ser ridiculizado en el Evangelio, o usted puede sentir la soledad en una cárcel por predicar el Evangelio, o puede sentirse aislado, o el dolor de que te difamen en Cristo. Impresionante. El Señor nos habla del sufrimiento del cristiano. ¿Por qué sufren los cristianos entonces predicando el Evangelio? ¿Por qué? Por ser cristiano, hermano. Por ser cristiano, por llevar la palabra de Dios. En el Evangelio muchas veces hay que perder para que otro gane. Perder. Les voy a nombrar a algunos de los apóstoles, con esto vamos a terminar. Jacobo, hermano de Jesús, escúchenme en esto. Jacobo, hermano de Jesús, que de pronto Jacobo se avergonzaba con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús decía: yo soy el Cristo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy. Y Jacobo de pronto se avergonzaba. Oye, nos está metiendo en problemas mi hermano. Él fue empujado. Mire cómo fue la muerte de él. Empujado desde el pináculo del templo, y haber sido apedreado allí, un hombre le golpeaba la cabeza con un palo, mientras él oraba y le decía: Señor, perdónalos. Un hombre enardecido, está en la historia, enardecido, golpeaba su cabeza hasta matarlo. Así murió. Marcos, en el año 64 después de Cristo, Marcos, Juan Marcos, sobrino de Bernabé, muere siendo arrastrado por garfios y cuerdas hasta fuera de la ciudad. ¿Saben lo que llaman en la pesca? Se le llama a un aparato, un gancho que se le llaman bichero. Eso cuando agarran los pescados grandes y no lo pueden montar a la canoa, le meten un bichero, así un gancho, y lo montan a la canoa. Así, con unos bicheros, con unos garfios. Lo arrastraron hasta que él murió, arrastrado por cuerdas. Así murió este hombre. Marcos. Pablo, en el año 69 después de Cristo, ¿cómo murió? Decapitado. El apóstol Pablo fue decapitado en Roma. Impresionante la muerte de los apóstoles. Y ahorita todo el mundo quiere ser apóstol, hermano, ¿verdad? Los apóstoles de este tiempo, todos quieren ser apóstol. ¿Te gustaría ser como uno de esos apóstoles
el asunto. Hoy quieren los apóstoles solamente andar en una tremenda camioneta, una 4 Runner o de esas que ustedes más conocen. Soy el apóstol fulano de tal. Es impresionante. Andrés en el año 70 después de Cristo fue crucificado en Patros, Acaya. Él habló algo muy tierno, hermano, muy tierno. Él me impactó la vida de este hermano, de Andrés. Impresionante lo que dijo Andrés. Mientras lo llevaban a él lo llevan atado, está la cruz, una cruz, pero era como una X, la cruz donde iban a crucificar a Andrés. Y él, cuando ve la cruz, él dice: ¿cuánto te había anhelado? Te puedes meter en los zapatos de este hombre, hermano. Él dice así: oh amada cruz, grandemente te he anhelado. Oh. Él decía que entre más se acercaba a la cruz, más se acercaba al Señor. Y lo guindaron allí, y fue la muerte de este hombre, gran apóstol Andrés. Oh, amada cruz, grandemente te he anhelado. Sabía la muerte de él. Tomás fue llevado al horno ardiente. A él lo llevaron así, a Tomás. ¿A dónde? En la India. A él le tocó predicar sobre la India y Etiopía y toda esa región. Sabe que una de las cosas que registra la historia es que él le tenía miedo a los árabes. Dice la historia. Porque los árabes en ese tiempo eran muy fuertes. Y él le temía. Entonces él no quería, y el Señor le dio la fuerza para que fuese allá a predicar el evangelio, hermano. Y se convirtió muchísima gente con el ministerio de Tomás. Así murieron estos apóstoles. Impresionante. Mi pregunta es: ¿estamos listos para soportar el costo de esta misión? ¿Estamos listos? Alguien relató algo así parecido. Vamos a ver si lo puedo desarrollar bien. Hay un equipo de trabajadores. Todos están trabajando. De pronto usted dice: yo soy cristiano, yo soy un verdadero hijo de Dios. Y resulta que mientras están haciendo un trabajo en Roma, están en Roma, todos trabajando. Bien. Llega la hora de la comida, están todos almorzando, conversando sobre el día, conversando sobre las cosas que les sucedieron. Mientras escuchan unos tambores que vienen sonando. Y vienen y traen una estatua al frente donde ustedes todos están. Y dicen: todo mundo afuera. Y sale todo mundo afuera. Y él dice: den gloria al César. Entonces el primero: ven, dé gloria a César. Algunos de ellos, temblando, se arrodillan y dan gloria al César. Póngase para allá. Otro: dé gloria a César. Pero resulta que aquel hombre cristiano, convencido por el evangelio de Cristo, dijo: doy gloria a Cristo. Cristo es mi Señor. Mátenlo. Lo matan. Es muy fácil decir que somos cristianos ahora, ¿verdad? Donde no hay una situación tan difícil como la vivieron aquellos hombres mártires de Dios. Es muy fácil decir, hermano. El evangelio de Cristo no es tan fácil como se parece de llevar, pero sí se necesitan gente de convicción. Gente con convicciones, queridos hermanos y queridos amigos.
Les voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a estar orando al Señor. Dale gracias a Dios por su misericordia y su bondad. La gran comisión, hermano. Usted ha sido elegido para que lleve la palabra de Dios. Predique el Evangelio de Cristo. Comience con su familia. Comience. Testifique de lo que el Señor ha hecho con usted. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de hablar de tu Evangelio, Señor. Gracias. Aquí están mis hermanos, Señor. Tú sabes, algunos de ellos, Señor, su fe es fuerte, muy fuerte, Señor. Pero algunos de ellos también les hace falta aumentar su fe. Te pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que produzca en cada uno de ellos la fe necesaria para poder anunciar el Evangelio de Cristo, hablar sobre Jesús, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por nosotros, regó su sangre en el propiciatorio y a través de la resurrección, tú, Señor, recibiste esa ofrenda santa, Señor. Y hoy somos reconciliados contigo, Señor. Muchas gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que nos lleves en bendición a nuestros hogares, que bendiga a nuestra familia, Señor, a nuestros hermanos, aquellos que tú has puesto en el corazón de bendecir, Señor, y bendecir más a aquellos que son dadivosos de corazón, Señor. Sígueles ayudándoles, bendiciéndoles, aumentando, Señor bendito Dios mío, sus bienes. Padre, con tu gracia y tu poder, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.